yo ahora. Es muy fácil, ¿sabes? Y preciosa. Y mira por aquí. Uy, qué mal se ve. Nos la jugamos a saco. ¿Se ve algo? Voy a poner la mínima. Voy a poner enfoque infinito, voy a poner un 15avo. Que eso está aquí. Y esto se mueve con esto. 15avo. 1.25, va.
¡Pum! Botón. Esta es la Zeiss Contenax, de todas las cámaras que tengo es la cámara más antigua, concretamente este modelo data de 1941, para ello miré el número de serie, y es una cámara que se construyó, se fabricó desde 1939 hasta 1945, justo con la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se remodeló y se empezó a llamar Zeiss Taxona. Las Taxonas son más recientes y también son más fáciles de encontrar, aunque debo decir que esta Zeiss Contenax todavía se puede encontrar a día de hoy, y también existe un segundo modelo que es la Zeiss Contenax 2, que tiene objetivos intercambiables, pero esa sí que es súper rara y muy complicada de encontrar.
Bueno, lo más curioso de esta cámara es que utiliza película de 35 milímetros de paso universal, pero que tiene una relación de aspecto cuadrada. Lo que quiere decir es que hace fotografías, como habéis podido ver, cuadradas de 24 por 24. Si la abro, que se abre desde aquí abajo, podremos ver la relación de aspecto de las imágenes. Es totalmente cuadrada. De esta manera podemos conseguir en un carrete de 24 exposiciones un total de 36 fotografías y en uno de 36, 50 imágenes. De esta manera estamos aprovechando al máximo la película y yo creo que es una muy buena opción teniendo en cuenta la subida de precio de los carretes, porque de esta manera podremos conseguir hasta 50 fotografías pagando lo mismo que si fuéramos a disparar 36 fotografías. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que las fotografías nos van a salir totalmente cuadradas. Y bueno, como habéis podido ver, es una cámara totalmente mecánica, construida en su totalidad por metal. Y para tener 80 años está en muy buen estado. A mí me llama la atención que haya aguantado tanto tiempo y que haya aguantado una guerra mundial. Y ahí está, dando todavía guerra. Es una cámara con mucha historia. Para cerrarla igual, pero al revés. Y bueno, es una cámara totalmente manual, una cámara mecánica en la que tenemos que ajustar nosotros todo desde aquí de la parte frontal. Tenemos en primer lugar, bueno, tenemos un objetivo en 35 mm 3.5 Novar Anastigmat y tenemos aquí esta rueda para nosotros poder ajustar la apertura. Luego tenemos esta siguiente rueda para ajustar el enfoque. El enfoque es por escala de metros, va desde 1 metro hasta infinito, y después tenemos esta palanquita de aquí para nosotros ajustar la velocidad. Si nos fijamos aquí arriba, cuando yo giro, va cambiando la velocidad, que va desde modo bulb hasta 1/500. Es un obturador Compur y la verdad es que funciona muy bien, está aguantando con los años. Después tenemos aquí la palanca, que es muy curiosa porque de esta manera está asegurada y si hacemos así ya podemos cargar el obturador, y esta de aquí ya sería pues la palanca del disparador. Muy sencilla y muy silenciosa. Después aquí al lado tenemos el contador de exposiciones y este botón de aquí es para, una vez hayamos terminado, poder rebobinar. Simplemente presionamos y rebobinamos con la misma rueda. Bueno, ¿qué más decir? Lo único que no me gusta de esta cámara es el tipo de visor que tiene, que es de visor directo, pero es un visor que está plegado, se despliega. Ahí está. Y no me gusta porque el mecanismo ya ha dado de sí con los años, si os fijáis. No va del todo bien. Y además que existe un error de paralelaje, lo que quiere decir es que como el visor está más alto que el objetivo, tenemos que tener en cuenta esa diferencia, que es mínima, pero ya afecta, a la hora de nosotros hacer la fotografía. Y bueno, nada más, es una cámara que funciona muy bien, las fotografías no han salido del todo nítidas, pero porque he utilizado una película caducada, yo creo que ha afectado sobre todo eso. Y también es muy extraño, pero en un frame, bueno, en 2 frames, me ha salido como un círculo negro opaco que afecta a 2 imágenes y no sé exactamente qué es, pero en el negativo se puede observar y no sé, me ha llamado mucho la atención. O sea, si sabéis lo que puede ser, por favor dejármelo abajo en los comentarios y así pues entre todos aprenderemos. Y bueno, nada más, espero que os haya parecido una cámara interesante, muchas gracias y que la luz os acompañe.